vi que dices que no compras cafetera para el lugar a donde llegas, que no haya cafetera, para que te tengas que salir. Cuanto ¿no? antes. Y cuanto antes por tu café y la calle y demás. ¿Qué tanto, sí, justo, o sea, qué tanto esto es suplantable por Google o por un libro? Ya ahorita me dijiste que en realidad hay una pizca de Tiene que calle haber un matrimonio, necesitas Juan. tener. Es que tiene que haber un matrimonio. Somos muy suertudos que hoy tenemos tanto acceso a conocimiento. Tenemos ahí una trampita porque hay mucho no conocimiento disfrazado de conocimiento y hay que escarbar, y hay que depurar, y hay que confirmar. Muchos se van con la primera. Es que este futbolista nació en Ruanda. ¿De dónde sacaste tú que ese futbolista argentino nació ahí? No, pues porque cualquier gracioso se metió a su Wikipedia y le cambió. Y al aire yo he visto errores de ese tipo. Tienes que constatar. No te puedes ir con la primera versión, como tampoco al llegar a un país. No puedes decir, el pueblo de Japón opina que... El pueblo de Japón era el taxista que te llevó al aeropuerto a tu hotel. El pueblo de Japón era el que te dio el room service en tu hotel. O el voluntario, no. Tienes que tener una mayor capacidad, digamos, de muestreo o de escucha o de constatación. Yo busco siempre, Juan, que lo que leo sea respaldado por lo que veo en la calle y viceversa. Puesto a elegir entre solo leer y solo ir a la calle, pues yo prefiero solo ir a la calle. Pero no sustituye la relevancia de la lectura. Con la lectura vas dando otro sentido a lo que te encuentras. Totalmente. En el proceso de generar este reportaje, ¿cuáles son los pasos? Desde que, ¿de qué quiero hablar? La investigación de esto me late, esto no me late, sigo encontrando, ya no encuentro, hasta agendar el lugar para grabar, vamos a ver a quién podemos preguntarle cosas, vamos a hacer el guión, vamos a producir, postproducir, cómo funciona todo y cuál es el proceso que se lleva a cabo. Empiezo por leer mucho del país, voy haciendo una hoja con palabras muy identificables después con una búsqueda, ¿no? Para decir, si me interesa ver de tema gastronomía, lo voy a encontrar fácilmente, es un decir, ¿no? Si me interesa el tema pintura, lo encuentro fácilmente. Una vez que tengo mi base de datos muy bien hecha, que va a seguir creciendo porque voy a seguir leyendo. ¿Y esta base de datos dónde la haces? En una hoja, en mi computadora. Así de simple. Empieza a aparecer en mi celular por lo cómodo que es, ¿no? Una notita y anotas y ya luego lo vas ampliando. Después de esto, los puntos de aquí voy revisando esa lista, que me parece que son relevantes, los meto a investigación en redes, en internet, en Google, por todos lados. Una vez eso, empiezo a hablar con gente que entiende de esto bastante. Oye, me llamó la atención que pasa esto y esto. Sí, fíjate que esa tradición viene de tal y se va haciendo más espeso el caldito, digamos, ¿no? Okay. La sopa va agarrando mejor sabor. Y después ya conseguir la cita cuando llego al país y hace todo sentido. Y así es como terminas encontrando muchas cosas y te lo puedo aplicar desde cuando fui al estudio de Prince en Minneapolis por un Super Bowl o cuando fui a hacer el reportaje. ¿Te acuerdas del niño del Barcerito, de Elian González? Marcó mucho a mi generación, éramos adolescentes. Un niño que salieron de Cuba con la mamá, naufragó la embarcación, la mamá se ahogó y al niño lo encuentra un pescador de Estados Unidos y se lo lleva. Y entonces crece la presión de ver qué pasa, porque Fidel Castro se lo quería llevar de regreso con el papá del niño y los cubanos de Miami no lo querían devolver. Y se hizo una historia de un lío diplomático. Cuando fui a Miami se me ocurrió hacer la historia. Localicé de inmediato al pescador que lo encontró. Además, con muchas ganas de platicar. ¿Y cómo lo encuentras? ¿Cuál es el proceso? Bueno, de inmediato fue un poquito simple, ¿no? Pero después de muchas vueltas por internet, lo encontré y de muchas llamadas di con él y me dio la entrevista. Y me dijo mi equipo, ¿ya estamos? No estamos. No me queda completo un reportaje con una sola visión. Necesito tener otra visión. Necesitaba yo encontrar al policía que entró con una metralleta por él a donde lo tenían los cubanos de Miami y no lo soltaban. Necesitaba encontrarlo. Y fue un lío tremendo. Hasta que di con él y lo entrevisté. Y quedan las dos opiniones muy bien contrastadas. Tienes que buscar un equilibrio. Sí. Te estoy diciendo un ejemplo, pero lo mismo me puede aplicar a historias que he hecho en muchos países con los desalojados para hacer la Villa Olímpica de Río 2016. Le llamaban la Villa Autódromo, esa favela, porque estaba pegada al Autódromo de Río. Y los desalojaron para hacer lugar. ¿Y dónde los mandaron a vivir? Y tú hubieras dicho, pues ya te bastó con que uno te explicara. Fue una entrevista muy fuerte que una me decía, aquí estaba tal casa y aquí vendían los dulces y aquí estaba la carnicería. Y fíjate, ahora está el centro acuático, nos quitaron. No, me fui a 2 horas de ahí a ver a dónde terminó reasentada una persona. Que me digas que perdí todo. Y a ver a otra señora que no tiene casa. Porque perdió todo por culpa de los olímpicos.
Así como muchos días hablé de las maravillas del olimpismo y que río y la fiesta, también está el otro ángulo. Ese balance es muy importante para mí, Juan. Como tener diferentes puntos de vista. Y a nivel entrevista, Sí. ¿cómo cambia ese proceso cuando entrevistas a alguien? Llegar muy armado, normalmente la gente llega muy armada para preguntar lo que ya se le preguntó. Y eso es un error. A menos que tú veas en la manera en la que lo ha contestado algo más en donde hurgar. Oye, ¿Dónde meterte? tú has dicho mucho este tema, pero ¿por qué tal y tal? Eso se vale. Pero buscar que te repitan lo que ya dijo, y tú te habrás dado cuenta cómo se repiten, y es parte de tu éxito. Tu programa busca preguntar lo que normalmente no se pregunta, ¿no? Y eso es muy importante. Llegar muy preparados. A menudo las entrevistas con grandes personajes, con premios Nobel, con presidentes, con estrellas de Hollywood, a menudo esas entrevistas son de tiempo muy limitado. Muy limitado. No creas tú que te vas a sentar como cuando me senté con el Dalai Lama y pues, lo que te dure. No funciona así. Con Madonna, no funciona así. Tienes un tiempo muy marcado. Con Madonna, corre el tiempo y ya sabes tú si cómo lo aprovechas. Con George Clooney, se me ocurren nombres de ámbitos muy distintos. Lo mismo aplica a un Michael Phelps, lo mismo aplica a un Michael Schumacher, cuando tuve el gusto de platicar largo con él. Con Beckenbauer me pasó muy distinto porque íbamos juntos en el avión y hasta él iba haciendo tiempo, entonces era lo que hace hasta el camarógrafo. Espérame, déjame cambio la batería. Nos íbamos riendo, pero eso es una excepción. ¿Cómo priorizas con una entrevista de tiempo tan limitado tus preguntas? Sí. Asumiendo que de los minutos que dura, tienes que tener minutos de desperdicio para aflojar, para generar empatía, para meterlo al mood que te interesa, para generar confianza. Es parte de un diálogo, ¿no? Totalmente. Si tienes 2 horas, pues dices, no me importa que desperdicie 10. Si tienes 8 minutos, dices, en la torre. Ya pasaron 3 minutos y todavía no lo tengo donde lo quiero tener. O muchas veces tienes que hacer que hable de lo que le interesa hablar para que después hable de lo que tú quieres. Le quitas la ansiedad. El tipo le interesaba presentar su película. Que diga rápidamente lo que le motivó a ese personaje, cómo fue a trabajar con el director. Ok, tenemos los Juegos Olímpicos aquí. ¿Sí me entiendes? Generar ese ambiente. Y esos tiempos a veces te suponen mucho quebradero de cabeza porque pues es una bomba de relojería y no la controlas tú. Pero ¿qué tan planeado lo llevas? O sea, porque también si la llevas totalmente acartonada, pues no va a salir bien la entrevista, ¿no? O sea, es que no se puede planear, ¿no? Y de eso platicamos, ¿te acuerdas? En el coche en Chihuahua. Sí. No se puede planear. Yo repito mucho las diferencias entre encuesta y entrevista. Sí. Y un periodista no es encuestador. Tu trabajo es escuchar y con base en lo que escuchas desarrollar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia básicamente? Una encuesta no importa lo que te respondan. Sigues preguntando. Mesa o silla. Ah, ok. Micrófono fijo, micrófono de corbata de lavalier. Ah, ok. No importa. Una entrevista es diferente. Una entrevista es escuchando lo que te dicen y eso genera la calidad de la entrevista. A lo mejor tú llevabas un listado de preguntas buenérrimas, pero a la mera hora viste que se abrió un nicho que no esperabas y dices, entramos. Sí. Oye, pero tú le querías muchísimo preguntar de ese tema de su retiro. Pues, ¿para qué le pregunto de su retiro si me está dando tantas pistas de su vigencia y de otros valores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En temas de entrevista, justo, digo, has entrevistado a todos mis ídolos y los ídolos de la gente. Es que eres súper de deportes tú, ¿no? Yo sí, cañón, súper. Cañón. Pero sí te quiero preguntar algún aprendizaje de estos 3 personajes. A ver. Cuando entrevistaste a Federer, sí, a Schumacher y a Cristiano. ¿Qué te dejaron estos 3 en la entrevista? Que no se ve en lo que nosotros sabemos, ¿no? En los medios. Ya sabemos que Cristiano es guapo, ya sabemos que Schumacher es cuadrado, pero tú en la entrevista, en esa intimacy, en esa intimidad, ¿qué viste? Es que es increíble cómo aprendes cosas y te cae el 20 a veces mucho tiempo después, ¿no? En el momento, en el frenesí de terminó. Cuando estás calificando la entrevista dices, wow, fíjate que ese punto yo no. A ver, Cristiano, una seguridad en sí mismo que te desborda. Mi pregunta fue, ¿qué cualidad destacas más de tu fútbol? ¿La técnica o el talento? Me dijo, las dos, pero también la velocidad. Ese es Cristiano Ronaldo. Es un tipo que es capaz de salir a dar entrevistas y decir, soy guapo, soy millonario, soy bueno. Es Cristiano Ronaldo. Y el que quiera decir que es pedante, que lo diga. Yo más bien digo que es un tipo que se construye permanentemente en su perfección, insaciable. Ese es Cristiano Ronaldo. Michael Schumacher, lo que representa competir. Básicamente su respuesta fue,
que él siempre necesita ver a alguien en otro lado para terminar siendo mejor él. Y si tú ves The Last Dance de Michael Jordan, cómo se inventaba enemigos por todos lados y decía, él vino a decirnos al vestuario que este jugador había dicho, el jugador dice, pues que yo nunca dije eso. Él le gustaba generar esos dragones para ser el caballero que podía contra todos. Con Schumacher vi eso, esa hambre de competir vorazmente, depredadoramente, que a mí me impresionó. Con Roger Federer te voy a destacar algo que suena muy curioso. Yo nunca he visto a alguien moverse con esa gracia. Mira que Beckenbauer es un tipo que desde que se ponía el saco decía, era el Kaiser. Ya luego manchado de escándalos de corrupción como Sí. dirigente del fútbol, ¿no? Pero sí, su movimiento de Franz Beckenbauer. Lo de Roger Federer, desde que entra y te está dando la mano, la manera en la que se mueve, pareciera que el tipo está diseñado para generar esa gracia. Yo por eso insisto tanto en un término que muchos me dicen, ya bájale. Era Baryshnikov con raqueta. El tipo bailaba ballet, la gracia de cada movimiento. Por eso tampoco proclive a las lesiones hasta que ya llegó a esta última etapa y ya se retiró. Esa gracia es la que yo te destaco, ¿eh?